no, pues agradecerles a la doctora Ana Carolina Ibarra, a la doctora Gisela Bomboveser, esta invitación para estar hoy con ustedes aquí, lo cual para mí implica un enorme honor. Y el tema, como ustedes ya lo han visto en los programas, es el de posibles causas de la caída de Tenochtitlan. Pero antes de adentrarnos en el tema, quiero comentarles que todos ustedes, me imagino la gran mayoría estudiosos de la historia, pues se habrán enterado que aparte de las cartas de relación enviadas por Cortés al rey de España, hay una nueva carta de relación enviada el 1 de marzo también al rey de España. Entonces, pues sigue pues enriqueciéndose la historia con estas cartas enviadas a sus majestades. Entonces, pero ya para ir empezando a entrar en el tema, debo, desde luego, retomar algunos hechos significativos que van a ocurrir desde el momento en que la armada de Hernán Cortés llega y toca tierras mesoamericanas. Como bien sabemos, lo hemos leído en Cortés mismo, en sus cartas de relación, en Bernal Díaz del Castillo, también en su historia, verdadera historia de la conquista de la Nueva España, como cuando llegan allí a Cozumel, pues van a saber del naufragio de barcos españoles y cómo algunos de esos sobrevivientes van a llegar a tierras mayas. Es de sobra conocido que hay 2 de ellos, habían sido un poco más, pero algunos fueron sacrificados, en fin, pero 2 de ellos sobreviven y sabemos que son precisamente Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Pongo énfasis en esto porque el rescate de Jerónimo de Aguilar hacia las fuerzas españolas pues va a tener, digamos, una importancia fundamental, como veremos más adelante, sobre todo como traductor. Después de 7 años de estar en tierras mayas, había aprendido esta lengua y su lengua natal, que era el español, pues va a servir para los fines que persigue Hernán Cortés. Entonces, Gonzalo Guerrero, como también bien sabemos, pues no, él ya se ha hecho un maya más, es la otra cara de la moneda. Gonzalo Guerrero se ha casado, ¿verdad?, mientras que Jerónimo clavaba su mirada cuando pasaba alguna indígena maya de no malas formas, clavaba su mirada en su libro de horas, dicen que lo traía en el naufragio, no sé cómo le hizo, pero bueno, entonces, y el otro no, el otro pues sí se fijaba más y resulta casado con una indígena de donde van a nacer, como sabemos, sus hijos, aquellos del que él dice, ¿verdad?, al mismo Jerónimo, cuando lo va a invitar a que se vaya a las naves españolas, dice, no, yo ya estoy tatuado a la manera maya, aquí soy señor en época de guerra, ¿verdad?, mira mis hijicos cuán bonitos son, ¿verdad? O sea, no me estés importunando, yo me quedo aquí, y se dice que finalmente va a morir Gonzalo Guerrero en un combate en contra, ya más tarde, de los españoles. Pero, como decía, es muy relevante ese momento del rescate de este personaje Jerónimo que, como digo, va a prestar un servicio muy, muy importante a la empresa conquistadora. Precisamente en esa zona maya es donde digamos, la armada de Cortés va a sufrir las primeras bajas. Hay varios encuentros con los mayas, nada pacíficos, en algunos casos los mayas abandonan sus ciudades, se retiran, llega el ejército español, no encuentra a nadie, en otros son enfrentados en son de guerra, ¿verdad?, y pues se va a dar los primeros combates, las primeras bajas por ambos bandos, ¿verdad? Ahí está la batalla de Centla, que en estos días ha sido recordada, y allí viene un segundo encuentro muy importante.
se le va a dar, a entregar a Cortés 20 mujeres indígenas, entre ellas una mujer muy preparada, muy culta, que va también a saber varias lenguas indígenas, entre ellos el maya, el náhuatl, etcétera, etcétera, y que también va a tener una muy destacada actuación para el bando español. Después ya también haremos referencia a ella. Entonces, esta actitud hostil que Cortés percibe y sus tropas por parte de esta área maya va a cambiar de repente de una manera totalmente diferente. Cuando llega a las costas de lo que hoy es Veracruz, va a haber ese cambio radical. Es decir, las gentes de la costa allí lo van a recibir bien, lo van a acoger, le van a dar bastimentos, etcétera, pero de inmediato surge una queja por parte de estos grupos totonacas hacia el capitán español, ¿no? Y le dicen que están sujetos, están siendo expoliados por el señor de atrás de los volcanes, por Moctezuma, ¿no? O sea, se están quejando de la carga tributaria producto de la conquista militar mexica. Entonces Cortés se da cuenta de esto, inmediatamente les dice que no, que ya ellos van a tener a otro señor, ¿verdad?, que es el rey de España, y se establece una, digamos, una especie de acuerdo con totonacos de la costa y en parte de la sierra, en la cual ya Cortés les dice que ya no van a tener que pagar tributo a Moctezuma, a Tenochtitlan, sino que esto ya cesa y demás. Claro, el apoyo de estos grupos es definitivo hacia Cortés, lo cual lleva, claro, a que Cortés, que además venía ya con ciertos problemas, recuérdense que se había escapado de Cuba, desobedeciendo a Diego Velázquez, ¿verdad?, y había gente, digamos, velasquistas entre sus tropas que no veían con buenos ojos el que se hubiera hecho a la mar, ¿verdad?, desobedeciendo a Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Entonces tenía sus problemas allí internos con gente de su propio grupo, y entonces estas gentes querían que se regresara a Cuba, ¿no? Entonces Cortés, viendo que están siendo bien recibidos, que cuentan con alimentos, que van a contar además con muchos otros apoyos, ¿no?, guías, etcétera, pues establece que hay que encallar las naves. Encallar, no quemar. Recuérdense que todos nosotros que en la primaria, nuestras queridas maestras nos decían, y entonces Cortés quemó las naves, no las quemó nunca, ¿no?, las encalló y luego aprovechó todos los elementos que venían en las naves para usarlos en los bergantines que manda hacer en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues, Cortés en ese momento toma esta decisión, es decir, ya nadie se va a poder ir de aquí, aquí se ha echado la suerte y nos quedamos, tenemos buen apoyo y demás. Y entonces, claro, empieza su avance hacia Tenochtitlan, ¿no? Entonces, aquí pues es interesante, y ya entro en materia con estos preámbulos, de ver algunas de estas causales de la caída de Tenochtitlan. No son todas, son, como digo, algunas de ellas que se podrían ampliar, pero sí considero que por lo menos son las más importantes, y son de tres tipos. Una es psicológicas, razones psicológicas, las otras son de tipo económico y las terceras de orden militar, ¿no? Empecemos con las psicológicas. Resulta que cada bando, mexicas y por el otro lado españoles, tenían su propia, obviamente, su propia forma de concebir el universo, su propia forma de ver estos elementos de conquista, etcétera, etcétera. El grupo español venía
con una actitud, vamos a llamarle positiva, es decir, tienen ganas de conquistar tierras. ¿Por qué razón? Porque eso le va a traer prebendas ante la corona española, ¿no? Además de esto, es una forma de conseguir oro, ¿no? De conseguir oro, conseguir tierras, en fin, parte de estas prebendas también de las que hablaba yo antes. Entonces, el espíritu de ellos era ese, de combate, de poder conquistar, de lograr algo, ¿verdad?, para ellos mismos y para la gloria de España, porque, entre otros aspectos, pues claro, venía a cuento también la evangelización, salvar almas dentro de lo que era el parámetro de la religión católica, ¿no? Entonces, pues, vienen imbuidos de ese espíritu batallador, tanto en lo militar, ¿verdad?, con los fines que ya dijimos, como en lo espiritual, en fin, que todo ese aspecto para ellos es, digamos, les da un sentido positivo de tener que alcanzar la gloria a través de estos aspectos de conquista, de, digamos, de conquista militar por un lado, conquista espiritual por el otro, ¿verdad? Y todo esto que va a beneficiar, ¿no? Aquí, por cierto, cuando están en Veracruz, recuerden, Moctezuma comete lo que yo considero un grave error. Primero, que envía, ¿se acuerdan? Envía regalos, obsequios a Cortés. Entre estos obsequios, y está la relación que hacen Hernández Portocarrero, digamos, y que viene al final de la primera carta de relación, en donde la gran mayoría de los objetos que está enviando Moctezuma a Cortés son precisamente una serie de objetos de oro, de plata, de plumería, que para ellos era muy apreciada, para los mexicas, ¿verdad? Entonces, todo esto le está siendo enviado al capitán español, ¿no? Entonces, ¿qué logra Moctezuma con esto? Pues no que se aleje por esos obsequios, sino que por el contrario, le interese más, ¿verdad?, ir a la conquista de lo que representaba el enemigo a vencer, Tenochtitlan. Entonces, pues, viendo todo aquello que a su vez lo va a remitir a España, por eso hace esta relación y demás, ¿verdad? Pero sabe que si eso le están enviando, lo que no debe de haber, me imagino que pensaría, pues en la misma ciudad Tenochca. Entonces, pues, lo que era algo para supuestamente alejarlo se convierte, al contrario, en un imán para que se queden e intenten toda la empresa conquistadora, ¿no? Por otro lado, bueno, por cierto, que en este momento mucho se ha dicho, se ha hablado de que Moctezuma veía en Cortés, en los españoles, el regreso posible de una de sus deidades principales, de Quetzalcóatl, ¿no?, que se decía en algunas crónicas que vendría, etcétera, por el oriente, por donde había desaparecido, que vendría a su vez. Yo siempre he pensado que quizá en un principio sí, se pensó que atendiendo a esos acontecimientos de Quetzalcóatl y su ida por el oriente, etcétera, etcétera, que pues que retornaría y demás. Pero yo creo que al rato, siempre digo que a los 10 minutos, exagerando un poco, pues yo creo que ya Moctezuma y los mexicas no pensaban digamos, tan en esa forma, ¿no? Y lo vamos a ver un poco después, ya cuando Cortés va avanzando, pues las diferentes formas ya bélicas, ya con guerreros, etcétera, que el Tlatoani mexica trata de detener o de vencer a las tropas españolas. No
como se dice, no me cuadra que esperando a una deidad, además como lo que representaba Quetzalcóatl, quisieran alejarlo. Pues al contrario, Señor, ven, ¿verdad? Es decir, bienvenido, eres nuestro Dios, etcétera, etcétera. Y no le pones contingentes militares en varios lugares para tratar de atajar esa llegada a Tenochtitlan. Bueno, entonces así como vemos, pues, esta psicología en el español del combate, de llenarse de gloria, de lograr esto, aunque la vida le vaya en juego, tenemos el otro bando, el mexica. ¿Qué ocurría en el bando mexica? Pues pasaba que había ciertos presagios negativos. Recuerden ustedes cómo, por ejemplo, Sagún, otros cronistas, Diego Muñoz Camargo, en fin, nos hablan de aquellos presagios en los cuales no, digamos, se vaticinaban cosas terribles para Tenochtitlan, ¿no? Para el imperio, ¿no? Entonces, vemos cómo acontecieron, según se dice, muchos de ellos jamás ocurrieron, obviamente, pero sí estaba en la mente colectiva el hecho de estos sucesos nefastos, ¿no? La aparición del cometa en el cielo. Recuérdense que inclusive en el Viejo Mundo, por ejemplo, la aparición de un cometa o cosas de este tipo, también traía aparejado pensamiento de que iban a ocurrir desgracias, etcétera, ¿no? Pero, pues aquí también se ve que aparecía este cometa, se ve que se incendia uno de los templos del recinto sagrado sin haber causa para ello, las aguas del lago empiezan con borbotones, etcétera, o sea, casos un tanto insólitos, también como aquella grulla, aquella ave que capturan y que tenía un espejo en el cual se veía avanzar batallones de enemigos, en fin, gentes jorobados, en fin, con problemas físicos que, digamos, no eran portadores, por decir así, de buenas noticias, ¿no? Y aunque digo, muchos de ellos quizá no ocurrieron, sin embargo, en el colectivo había este aspecto de aquella mujer, ¿se acuerdan? El origen de lo de la Llorona, ¿no? Aquella mujer que se aparecía a la Cihuacóatl y que bramaba en las noches, llorando por sus hijos, qué será de mis hijos, etcétera. O sea, todos estos eran vaticinios negativos que estaban allí imbuidos en el espíritu mexica, ¿no? Fíjense, en el Códice Matritense, en el folio 191, reverso, se dice, por ejemplo, les leo: ahora lentamente se va más allá el Señor nuestro, Tloquenahuaque, y ahora también nosotros nos vamos, porque lo acompañamos a donde Él va, el Señor noche viento, porque se va, pero habrá de volver, volverá a aparecer, vendrá a visitarnos cuando esté para terminar su camino la tierra. O sea, cuando esté para terminar su camino la tierra, se va a acabar la tierra, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, aparte de los famosos presagios y demás, pues no son portadores de buenas noticias, ¿no? Entonces Moctezuma está caviloso, conoce profundamente su religión y sabe de estos aspectos, ¿no? Y entonces el hombre está inquieto, y cuando le avisan que hay gente en la costa, ¿verdad?, que vienen en estas como torres que andan en el mar, etcétera, etcétera, pues manda a que le informen de esto, ¿verdad? Inclusive hay pintores que traen algún lienzo para mostrárselo, de cómo eran estas gentes, se las describen y demás, y Moctezuma se agobia, ¿no? Se agobia de una manera definitiva, ¿verdad? Por eso a mí siempre me ha impactado mucho la frase que en su visión de Anáhuac maneja precisamente Alfonso Reyes, ¿no? Porque dice don Alfonso, ¿no?, Moctezuma el doliente. Creo que esa frase pinta perfectamente lo que estaba, yo diría, padeciendo en aquellos momentos el Tlatoani mexica, ¿no? Entonces, junto a esto, pues, vemos que
aunque el espíritu de combate no va a ceder, o sea, los combates fueron muy encarnizados por uno y otro bando. Sin embargo, pues también interiormente me imagino que había un peso psicológico para el mexica, que va unido a otra cosa que considero aquí sí muy importante, y es la siguiente, fíjense. Mientras que el bando español, a lo largo de la guerra de conquista, hasta 1521, va a tener prácticamente, hubo bajas de los capitanes de Cortés, pero prácticamente tiene sus mandos al frente de sus tropas, cosa que es importantísima desde el punto de vista militar, ¿verdad? Cortés, Alvarado, Olid, Sandoval, Lugo, etcétera, siguen combatiendo al frente de sus tropas, son los capitanes encargados de esa tropa, pues que ven ellos sus líderes, sus comandantes, etcétera, ¿no? El que sí muere en la noche triste es Juan Velázquez de León, que le dan la retaguardia y ahí son acabados por las huestes de Cuitláhuac, ¿no? Pero, salvo eso, los mandos militares, ¿verdad?, y el máximo rey del que hablaban, que era Carlos V allá en España, pues estaban vivos, no sucumbieron, siguieron dirigiendo los combates y demás. Pero ¿qué ocurre del lado mexica? Y eso es lo que pienso que debe haber impactado también muchísimo, aunque no ha sido muy tratado por los investigadores, y es que a la inversa, el bando mexica va a sufrir precisamente digamos, la muerte de sus principales dirigentes, ¿no? Recordemos primero cómo es capturado Moctezuma, ¿no? Queda como prisionero en el palacio de Axayacal, donde radicaban los españoles, ¿verdad? Por lo tanto, Moctezuma pierde el poder. Recuerden que Tlatoani, el término que se le daba y que revestía tener el poder tanto religioso como el militar, el Tlatoani era el capitán de los ejércitos mexicas y a la vez el sumo sacerdote religioso. Entonces revestía estos dos aspectos, ¿no? Y que quiere decir Tlatoani, pues el que habla, el que tiene el poder de la lengua, de hablar, ¿no? Entonces, en este caso Moctezuma es reducido a prisión. O sea, su Tlatoani, de hecho, ha perdido estas características. ¿Y qué hacen? Se nombra a su hermano, a Cuitláhuac, como Tlatoani de Tenochtitlan. Y vienen los relatos, ahí están, en Bernal Díaz, en Cortés mismo, ¿verdad?, en fuentes indígenas, en donde vemos cómo, digamos, se nombra a Cuitláhuac, Moctezuma lo sabe, ¿verdad?, y por lo tanto ya no les es útil a los españoles. La figura de Moctezuma más bien ya se convierte en una carga, y ahí viene otra de los enigmas de la historia, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién mató a Moctezuma? ¿Los españoles o los indígenas? Las fuentes indígenas dicen que los españoles, las fuentes españoles dicen que los indígenas, ¿no? Lo que es verdad es que finalmente muere, se le atribuye a Alvarado, las fuentes indígenas, ¿verdad?, que es el que finalmente mata al Tlatoani. No lo dudaría, yo me inclino por esta segunda posición por esa razón. Es decir, ya no era útil el prisionero, ¿verdad?, para la causa española. Cuando Cortés intenta de que salga y aplaque a su pueblo, ya había otro gobernante. Entonces ya ha perdido su carácter y su poder, ¿no? Entonces ya no les es útil. Entonces viene pues el recrudecimiento de los combates a través de las guerras que asedian el palacio de Axayácatl. Entonces, pues, perder a dos tlatoanis, imagínense con lo que implicaba ser el tlatoani, como decíamos, esos poderes religiosos y militares, ¿verdad?, fue un golpe tremendo para el grupo mexica. Es decir, muere Moctezuma, Cuitláhuac muere a los 2 meses de viruelas, ¿verdad?, se pierde a otro tlatoani, y entonces el mando va a recaer en Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, esto, como digo,
pienso que debió, porque además estaban prisioneros otros señores, digamos, aliados de los mexicas y demás, en el Palacio de Axayácal. Entonces, pues creo que este factor es importantísimo desde el punto de vista de militar, de, digamos, perder a tu general, a tu capitán principal, etcétera, pues no es cosa sencilla, ¿no? Finalmente, pues, vemos cómo estos aspectos psicológicos van a jugar un papel también dentro de todo este episodio de la conquista. Luego vienen ya las causas económico-políticas, que bien sabemos cómo se van a dar. Por un lado, recordemos que, al igual que otros grupos mesoamericanos, la economía mexica se basaba en dos aspectos fundamentales, ¿no?, que eran la agricultura y la guerra, ¿no? La guerra como medio económico para proveerse de un tributo, ¿no? Esto, aparte estaba el comercio, pero el comercio en realidad, digamos, desde el punto de vista económico, era para los intercambios, etcétera, de los productos en los mercados y demás. Pero los otros dos eran fundamentales, a grado tal que en el templo mayor, el principal templo mexica, los dioses que están presentes, hay otros, pero los dos principales que están presentes en su parte alta son precisamente Tlaloc, que tiene que ver todo con la producción agrícola, y Huitzilopochtli, que tiene que ver todo con su presencia solar y con el aspecto de la conquista, de la guerra, ¿no?, y del sometimiento de otros grupos, para imponer un tributo. Entonces, pues, este aspecto económico, como lo llamo, fue fundamental, porque ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues en su expansión, el mexica llegó a controlar y a someter muchísimos grupos mesoamericanos, ¿no?, provincias enteras, ¿verdad?, ambas costas, inclusive ya tenían incursiones al Soconusco, o sea, que estaban en su momento de apogeo de esa expansión militar, que lo que interesaba de ella mucho más era poder obtener el tributo de esas regiones. Recuerden que cada 80 días había que entregar a Tenochtitlan todo esto, bueno, a la Triple Alianza, ¿no?, a Tenochtitlan en primer lugar, a Texcoco y Tacuba también estos productos, ¿no?, que se concentraban en la ciudad Tenochca. Entonces, pues, todos estos grupos tributarios están siendo sometidos. Vemos ahí cómo este tributo, según la región, era que se les aplicaba. Si era una región tropical, bueno, pues pieles de jaguar, plumería, materias primas, materias marítimas, también conchas, caracoles, en fin, una gran variedad de elementos, animales que provenían de esas regiones alejadas de Tenochtitlan, etcétera, etcétera, ¿no?, trajes militares, pero de otras regiones, por ejemplo, venían cargas de productos como la cal para las construcciones, que sobre todo lo que hoy es el estado de Hidalgo, pues ahí todavía, hoy en día las caleras, pues ahí siguen produciendo, pero por ejemplo cal, piedras verdes de Guerrero, en fin, un sinnúmero de materiales, además de cargas de frijol, de maíz, etcétera, etcétera. O sea, era un caudal de elementos y de productos que se concentraban periódicamente en Tenochtitlan. O sea que la economía tenochca descansaba en buena medida en la acción militar con fines económicos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque, claro, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Pues que muchos de estos grupos están, obviamente, descontentos con Tenochtitlan. Nada más les cuento, les hago un relato de, en el gobierno de Agüizoc,
acuérdense, antecesor de Moctezuma II, cuando va a ser entronizado como Tlatoani, lo van a dar ya los poderes de Tlatoani, se le avisa y se le dice: señor, no están aquí presentes pueblos que son sometidos a nosotros, ¿no? Claro, en lo que hoy conocemos como Guerrero, en el norte de Guerrero hay por lo menos 3 pueblos, ¿no? Alahuislán, etcétera, que se han rebelado y se niegan, aprovechando esa coyuntura del cambio de Tlatoani, se niegan a pagar el tributo. Pues una de las primeras acciones que hace Ahuizotl es preparar sus ejércitos, ¿verdad?, ya una vez él con el poder en la mano, para ir a conquistar esos 3 pueblos, ¿no? Y así lo hace. Díganle que no estoy. Así lo hace, y la descripción que nos dan diferentes fuentes es tremenda, ¿verdad? Arrasaron con esas poblaciones, ¿no? Se trajeron a los niños y a las mujeres y arrasaron a grado tal que la Triple Alianza ve la necesidad de volver a repoblar esas regiones porque pagaban un tributo que era importante para Tenochtitlan en productos diversos como algodón, etcétera, etcétera. Entonces tiene que volver a repoblar con gente de la Triple Alianza esas regiones que son devastadas por el ejército mexica, ¿no? Entonces, como ven, todo esto, toda esta forma de sometimiento y demás, pues crea, obviamente, un aspecto muy negativo en los pueblos sojuzgados. Obviamente no quieren a quien los está sometiendo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando, lo que ya decíamos también antes, cuando llega Cortés, de repente los mayas no estaban bajo el control mexica, ni estaban siendo, digamos, o teniendo que enviar cosas a Tenochtitlan ni nada, ¿no? Pero los totonacos sí, del centro de Veracruz. Y entonces ocurre lo que mencionábamos antes, ¿no? Inmediatamente se van a quejar, ven una esperanza de liberarse del Tlatoani y ya no pagar tributo. Cortés, que liga eso, les dice: no van a pagar más eso, ¿no? Entonces, claro, le dan, como decíamos, bastimento, le van a dar, en fin, toda una serie de cosas que hacen que se sientan seguros en esas tierras y preparar la conquista de Tenochtitlan y de Tlatelolco, las 2 ciudades mexicas gemelas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esta acción militar mexica tiene su contraparte, el que los pueblos sojuzgados quieran quitarse esa carga tributaria de encima y por lo tanto ven en las huestes españolas una forma de lograrlo. No solo es más tarde el apoyo militar, que va a ser fuerte, sino que son muchas maneras en que van a apoyar. Primero con alimentos de la tierra, o sea, sostenimiento para el ejército español. Segundo, también pues eran conocedores de las tácticas mexicas en cuanto a la guerra, pero eso vamos a entrar al tercer punto, ¿no? Pero guías también por dónde sería mejor, qué ruta seguir para llegar a Tenochtitlan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, pues estas razones económicas van a ser fundamentales para lo que va a venir a continuación. Y lo que va a venir a continuación, pues es precisamente este aspecto de militar, ¿no? Antes de entrar al aspecto militar, comentaba yo cómo el Templo Mayor, de cierta manera, representaba esos 2 aspectos indispensables de la economía mexica, ¿no? Entonces, fíjense una cosa interesante, cuando excavamos en el templo, hemos encontrado, bueno, 7 etapas constructivas, 7 agrandamientos del edificio, que fue creciendo cada vez más
hasta que los españoles ven esa séptima etapa, ¿verdad?, que les impresiona, la describen, suben al templo inclusive, etcétera, y ese va a ser arrasado hasta los cimientos. Quiero decirles que de esa séptima etapa lo que queda es la huella de donde se levantaba el edificio. A lo mucho 1 metro, algo así, de la plataforma general del lado norte, cosas así. Es arrasado hasta, ahora sí que hasta los cimientos. Las otras etapas constructivas, claro, estaban más adentro, ¿verdad? Eran menores en tamaño, cada vez desde las primeras, que tendría unos 35 metros de lado el templo, hasta el de la séptima, que ya era un templo de 84 metros por lado, imagínense, una altura de 45, 50 metros, ¿no? Bueno, entonces allí se ve cómo fue totalmente arrasado, ¿verdad? Y ya después, pues muchos de los templos, por lo que los españoles consideraban era obra del demonio, ¿no? Todos estos templos y esculturas indígenas, ¿no? Entonces, pues, estas razones económicas, como ven y decíamos, fueron fundamentales para que se rebelaran en contra del Mexica todos estos pueblos. Pero entremos ahora también a las militares. Dentro de ese aspecto, y ya recordemos un poco, ¿no? Ya nos habíamos quedado en que huían a Tlaxcala, donde van a construir los bergantines, en fin. Cortés manda a la costa para que vayan por los aparejos de los barcos encallados, los traen para que sirvan ahora para estos barcos. El bergantín era un barco ligero, pequeño, que venía muy a tono para una batalla en ese medio lacustre que era Tenochtitlan, ¿no? Contra las canoas mexicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo va a planear Cortés el ataque a Tenochtitlan, ¿no? Lo primero que hace, y él dice en su carta de relación, que dice, fue un gran ardid de mi parte, le comunica al rey de España, fue un gran ardid cortar el agua que viene de Chapultepec. Era el agua potable que abastecía a la ciudad. Entonces la corta, ¿verdad? Hay allí algunas escaramuzas, ¿sí? Algunos combates, porque el Mexica defiende ese punto, pero finalmente logra cortar esa digamos, cañería, en fin, que llevaba el agua a la ciudad Tenochca, y entonces la ciudad va a empezar a padecer precisamente la falta de agua, pero no solo la falta de agua, sino también de bastimentos por vía de las grandes calzadas y por vía del lago, el lago de Texcoco, porque con los bergantines, 12, 13 de ellos, que además hicieron una cosa muy interesante, ¿no? Canalizaron desde donde los hicieron en Tlaxcala para poder transportarlos, estos barcos, hasta el lago de Texcoco, ¿no? Y ahí, pues claro, el bergantín se nos señala claramente cómo tenía uno de los cañones en su parte delantera, llevaba arcabuceros y ballesteros como parte de su marinería, ¿verdad?, y demás. Cortés queda al mando de los bergantines. Bueno, él se adjudica el mando de los bergantines, ¿no? O sea, tener el control del agua. Y ese control de agua implicaba, lo que decíamos, que no llegaran bastimentos a la ciudad mexica, 2, el enfrentamiento con las miles y miles de canoas indígenas, ¿verdad?, con guerreros que estaban defendiendo su ciudad y atacando a los españoles, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues este ardid de cortar el agua y este ardid de haber hecho los bergantines y controlar el medio ahí del lago, pues le da una ventaja muy fuerte desde el punto de vista militar, ¿no? Por otro lado, recuerden, él va a dividir su ejército en varios grupos, sobre todo para controlar las calzadas, que tampoco por vía
diríamos, terrestre, le pueda llegar abastecimiento a la ciudad, ¿no? Entonces Alvarado está en Tacuba, ¿verdad? Sandoval anda por no sé dónde, el otro. O sea, tiene toda una estrategia de acortar y cercar a la ciudad mexica, ¿no? Fíjense, la ciudad mexica, pues se supondría que al ser una ciudad lacustre junto con Tlatelolco, que está pegada, ¿verdad?, era una gran estrategia, es decir, para poder asediar a Tenochtitlan por algún grupo indígena que quisiera liberarse y que fuera a combatir contra el mexica, pues se iba a ver en dificultades, porque la cantidad de canoas que defendían en el lago, etcétera, pues iban a provocar un problema. Pero aquí, esa calidad lacustre, ¿verdad?, se convierte en un aspecto que no favorece a Tenochtitlan, ¿no?, ni a Tlatelolco, ¿no? Por el contrario, Cortés, como decimos, pues tiene el control de todos estos elementos y va, pues, a combatir contra las huestes mexicas. También hay en ocasiones, a mí me lo han preguntado, quizá algunos de ustedes también, oiga, profesor, ¿cómo es posible que 800 españoles vencieran a miles y miles de indígenas? Pues no eran, bueno, sí eran 800,000 españoles, ¿verdad?, ya con las gentes de Narváez que habían venido a capturar a Cortés y que finalmente algunos de ellos se unen a Cortés. Eran, sí, 800 o 1000 o lo que quieran españoles, pero eran miles y miles de contingentes indígenas de los enemigos de Tenochtitlan que habían estado sujetos o que estaban a punto de ser sujetos por Tenochtitlan. Entonces, claro, lo que estamos viendo es un formidable ejército en contra de otro formidable ejército que representaba el ejército mexica, ¿no? Entonces, pues, esto va a ser muy importante también porque el mexica va a pelear, pese a estas cosas negativas que había en cuanto a ciertas formas de pensamiento, que ya relatamos en las causas psicológicas, esto no va a restar para nada que en los combates, ¿verdad?, ambos bandos peleen furiosamente por ganar palmo a palmo, y así lo relatan, lean ustedes a Bernal o al mismo Cortés, a Tapia, Andrés de Tapia, en fin, crónicas indígenas en las cuales se nos dice claramente cómo un día, por ejemplo, tomaban una acequia, ¿verdad?, al día siguiente la recuperaban, echaban para atrás al ejército y luego volvían. O sea, era un aspecto, eran unos combates muy encarnizados, muy fuertes. Pero aquí viene otro aspecto también que hay que tomar en consideración. Primero, lo que ya decíamos, el número de soldados, que no eran 1000 contra miles y miles de contingentes indígenas, sino que eran dos grandes ejércitos, uno frente al otro. Pero luego también tenemos el armamento. El armamento mexica, sabemos en qué consistía y era muy efectivo en su medio mesoamericano, era bastante efectivo. Había, desde luego, el macahuitl, esta cosa de madera en los bordes con obsidianas cortantes, ¿verdad?, que era un arma fuerte de ataque, ¿no? Las hondas, ¿verdad?, para arrojar piedras, que además los honderos tenían una precisión impresionante, con esto. También el atlat, el lanzadardos, que lanzaba el dardo con una fuerza bastante grande. También porras de piedra, estas macanas, en fin, y como parte defensiva tenían, claro, escudos, por ejemplo, estos elementos como trajes acolchados de algodón, etcétera, que, claro, un arcabuzazo pues ya era otra cosa, pero quizá ante otros elementos de ataque del bando español, pues sí les ayudaban a resistir, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos cómo en el bando español había
arcabuces, cuya efectividad, pues en realidad un arcabuzazo pues, es de 50 metros, ya después pierde mucho su impulso la bala, ¿verdad? Pero pues era un arma muy fuerte, y también, claro, lanzas, que también había en el bando mexica, ballestas, que fueron muy importantes, espadas, y como defensivo igualmente rodelas, inclusive en muchos de los dibujos, en el lienzo de Tlaxcala y otros más, podemos ver estas rodelas circulares que también servían para la defensa. Aparte de eso, pues claro, algunos yelmos, petos. Por cierto que en la exposición que tuvimos de Moctezuma II en Templo Mayor, también se presentó en Londres, pero en Templo Mayor, hay un peto que está en la colección del Castillo de Chapultepec, de metal, que aquí dice Alvarado. Todos dicen que perteneció al Tonatiuh, como le llamaban a Alvarado, quién sabe, pero bueno, sí lo dice y vayan ustedes a saber. Pero el hecho pues es que se enfrentaban dos tipos de armamento, porque los cañones, aunque no eran muchos, ¿verdad?, pues imagínense un cañonazo desde un bergantín de estos contra varias canoas y demás, pues era tremendo, ¿no? O inclusive a nivel terrestre, ¿no? Entonces, pues, allí vemos este aspecto también que era muy importante. Por otro lado, hay la estrategia que seguían ambos bandos, ¿no? Ya comentábamos cómo en un momento dado el español y la tónica, digamos, europea era matar al mayor número de enemigos, ¿no? Matarlos, en fin, para que el triunfo fueran de ellos. En cambio, en el bando mexica era matar también, pero también tomar prisioneros para sacrificarlo a los dioses, porque bien sabemos cómo de ese sacrificio a los dioses vendría el que el sol continuara su vida, que hubiera noche y día, que el tiempo no se detuviera, sino que el sol fuera alimentado a través principalmente de la práctica del sacrificio humano, ¿no? Entonces, y como también bien saben, pues varios españoles fueron hechos prisioneros, ¿no? Y también sacrificados a los dioses, ¿no? Hasta se ve en algún códice cómo hay cabecitos de españoles con sus barbas y una cabeza de caballo, que los caballos para ellos, que los empezaban a ver este animal, ¿verdad? Pues impactó de una manera también significativa, pues un animal con esas características, ya en el combate, etcétera, pues fue también un gran apoyo para el bando español, ¿no? Entonces, pues, estas estrategias de capturar vivo, pues claro, en lo que capturaban, como decíamos, al mismo Cortés lo toman en algún momento, si allí mismo lo sacrifican o lo matan, pues hasta ahí llega el capitán y hubieran tenido que ver a quién nombran. Lo más probable es que hubiera sido quizá Alvarado o Sandoval, pero los pleitos iban a estar duros a ver quién tomaba el mando. Igual que recuerdan cuando muere Alejandro Magno, sus generales le están instando a que les diga, ya lo ven muy mal, aunque era muy joven, 30 y tantos años, pero ya lo ven medio chicoteadón ahí, y le dicen, señor, ¿quién va a tener el mando? Y muy abusado hasta el final, agarra y les dice, el mejor. Y pum, se muere. Entonces, pues cada uno en su interior dice, no, pues el mejor soy yo, pues si yo conquisté, ¿no? Pues yo. Total, acaban repartiéndose el imperio, ¿no? Entonces, Ptolomeo le da en Egipto, el otro no sé qué, en fin. Pero ahora, sé que en alguna institución en el Estado de México han hecho un coloquio sobre qué hubiera pasado si no se hubiera llevado a cabo la conquista o si hubieran matado a Cortés.
Todo eso para mí es antihistoria. O sea, especular si mi abuelita tenía ruedas, pues bueno, no, si matan a Cortés y vencen inclusive al ejército español, al año siguiente hubieran otra vez estado ya presentes ahí, otras huestes al mando de quién sabe quién para tratar de conquistar Tenochtitlan. Entonces, pues, todas esas especulaciones vamos al hecho histórico, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿No? Bueno, total, que como ven, algunas estrategias eran diferentes, algunas finalidades de la guerra eran diferentes, aunque también tenían mucho en común, ¿verdad? Armamentos novedosos por el parte español, por la parte indígena, algunos muy eficaces y demás, pero el hecho es que de este enfrentamiento finalmente va a venir la captura de Cuauhtémoc. Entonces vamos a ese momento final, cuando ya Tenochtitlan de hecho ha caído bajo el poder de las huestes españolas y sus aliados indígenas, y todo se va concentrando hacia Tlatelolco, ¿no? Ahí va a ser la última resistencia del ejército mexica, ¿no? Se concentran ahí, los tlatelolcas, aunque pelean furiosamente, no, o sea, ven mal a su hermano mexica. ¿Se acuerdan? Eran igualmente mexicas ambos, unos eran mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas, pero pues se habían llevado mal siempre, al grado tal que Axayácal en 1473 conquista Tlatelolco y lo une a Tenochtitlan y manda a que ya no pueda haber más templo mayor ni nada, inclusive pues lo convierten en un muladar, en un basurero prácticamente, ¿no? Entonces había ahí también entre ellos una pugna que finalmente, si ustedes leen esto que fue traducido por el padre Ángel María Garibay, del Anónimo de Tlatelolco, ¿no? La relación de la conquista, escrito por indio anónimo de Tlatelolco, pues van ahí a darse cuenta de cómo hay esa animadversión total hacia el mexica por parte del Tlatelolco. Pero el hecho es que por azares de la guerra se van a concentrar en Tlatelolco como último reducto de la defensa mexica. En ese momento ya la ciudad, que había sido asediada, como decíamos, había muerte por todos lados, lo que describen es realmente impresionante, pues va a estar agobiada esta ciudad y demás. Entonces Cuauhtémoc ve que ya no va a poder vencer ni salvar a su ciudad. Y entonces trata de huir, es capturado por Holguín y lo llevan ante el capitán español. Lo que describe Bernal Díaz de cómo es llevado y, en fin, las palabras que nos dice Bernal y que pone en boca de Cuauhtémoc son interesantísimas, porque aquí viene a mi juicio, una mala interpretación de lo que Cuauhtémoc está diciendo. Recuerden ustedes, Cortés ya ha tomado Tlatelolco, capturan a Cuauhtémoc, lo llevan ante el capitán español, y Cuauhtémoc, como es el tlatoani, el que tiene la palabra, ¿verdad?, sin miramiento alguno, se dirige a Cortés y le dice lo siguiente: señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Sabemos bien cómo se da la traducción de estas palabras. Obviamente Cuauhtémoc las dice en náhuatl. La Malinche, que conocía el náhuatl y el maya, lo traduce a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar lo traduce a Cortés, ¿no? Nada más que aquí viene
un equívoco, una mala interpretación. Cuando dice, en palabras de Cuauhtémoc, toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él, ¿qué ocurre? Nos relatan que Cortés dice, no, ahí lo abraza y le cuelga, no sé qué, en fin, alguna cosa así. Y no era eso lo que quería decir Cuauhtémoc. Conforme al pensamiento mexica, sus costumbres, etcétera, lo que está pidiéndole al capitán español como vencedor y él como prisionero de guerra es sacrifícame. Es un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Sacrifícame a Huitzilopochtli, porque el destino de los guerreros capturados en combate eran ser sacrificados a Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, y que acompañarían al sol desde el orto hasta el mediodía. Ya después vendrían las mujeres muertas en su primer parto, que se consideraba también un combate, acompañar al sol guerrero hasta el atardecer. Pero esa primer parte del oriente, ¿verdad?, que nos lleva al mito del combate de Huitzilopochtli y Coyolxauhqui como deidad lunar, como representante de los poderes nocturnos, etcétera, y Huitzilopochtli, dios solar, ¿verdad?, y numen de la guerra también, ¿no? Entonces, lo que Cuauhtémoc está pidiendo es, sacrifícame, es lo que me corresponde como guerrero. Yo he capturado guerreros para el sacrificio, que mi Dios se alimente, ahora me toca a mí, sacrifícame. Y entonces Cortés lo perdona. Entonces imagínense, en el joven Tlatoani debe haber pensado, bueno, pero este señor es de una crueldad infinita, ¿no? No me deja cumplir mi ciclo como guerrero, ¿no? Y entonces, pues allí va a permanecer, imagínense nada más, ¿no?, en ese momento, ahí va a permanecer, ver su ciudad perdida, ver a sus súbditos muertos también, etcétera, pero él no se le permite cumplir el ciclo del guerrero. Nada más reflexionen en eso, porque creo que es un punto muy, muy importante. Entonces, pues, y para ya no atormentarlos tanto, vemos que como todo este proceso de la conquista que empieza hace 500 años, en 1519 y culmina el 13 de agosto de 1521, bueno, termina con la conquista, de ahí va a empezar la expansión del ejército español, apoyado por indígenas, de toda la conquista de Mesoamérica y el norte de México, ¿no? O sea, pero bueno, aquí es donde se va a fincar ese punto importante digamos, del fin del asedio de estas ciudades y el comienzo de la conquista militar en todo lo que va a ser después la Nueva España. Entonces, pues, como digo, ya no quiero atormentarlos y solamente que reflexionen en algunos de los puntos que hemos comentado aquí, porque algunos de ellos ameritarían realmente que fueran profundizados, que fueran atendidos, y pues ustedes, que seguramente aquí hay alumnos de historia y demás, pues podrían también darse a esa tarea de enriquecer el conocimiento en cuanto a estos hechos que empezaron a ocurrir hace 500 años. Muchas gracias.